La literatura es política por definición, porque está todo el tiempo cuestionando ese sentido petrificado y calcificado que muchas veces incluso aparece en los discursos que supuestamente son políticamente correctos. María Negroni nació en Rosario, es escritora, poeta, ensayista, profesora y traductora. Fue reconocida con la beca Guggenheim y el Konex de Platino por su obra poética. Es creadora y directora de la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Es reconocida por su trabajo de traducción de poetas como Elizabeth Bishop y Sylvia Plath. Voy a Pequeño Mundo Ilustrado, que también es un libro que esconde una especie de carozo de infancia, ¿no? Si hacemos ese recorrido. Esta enciclopedia portátil de obsesiones tuyas, ordenadas alfabéticamente, ¿no? Los ensayos breves nos sumergen en un universo de temas enormes, diccionario, en una colección también, pienso, de personajes. Hablábamos hace un ratito de fuera de cámara del Capitán Nemo, que es tu personaje favorito. Ajá, así es. Y de chica leías Lo sé todo, porque te encanta esa suerte de bazar o mercado de pulgas en esas páginas llenas de ilustraciones. Sí. También hablabas de la palabra asombro y fue una infancia llena de asombro, también lo contás, que te impulsó a coleccionar objetos, personajes. Y también contás que tuviste el tesoro de la juventud en la biblioteca adolescente. Me encanta esta idea porque hay muchísima gente que la tuvo o la tiene o la regaló. Siempre fuiste adicta a las enciclopedias. Y ahí hice una relación con el libro de Walter Benjamin, que decía que basta que un niño elija un objeto pequeño, ¿no?, para que empiece una colección. Pienso en el concepto de colección también. Y también señala que los coleccionistas son, por definición, aquellos que tienen un deseo incumplido, que convive con ese fantasma, hablando de fantasmas, del vacío, ¿no? Pensando que alguna vez se completará. Y pienso también en tu obra, porque hay, incluso nos contaste que seguís en esa búsqueda también de colección, pero también pensando en la naturaleza, en los naturalistas. Sí. Claro, la colección, por definición, no puede terminar, porque siempre puede aparecer un elemento más. Entonces es maravilloso, es como que uno colecciona. Hoy mencioné a los surrealistas que coleccionaban, a una mujer surrealista que coleccionaba sueños. Eso es extraordinario, ¿no? Y también había uno, no me acuerdo cuál de ellos, que decía que él coleccionaba, en francés decía des objets méchants, objetos malignos. No sé qué podrían ser. Bueno. Los objetos malignos no sé qué podrían ser. Pero es cierto que hay una cuestión con la colección también que tiene que ver con el tamaño, ¿sí? En general uno no colecciona heladeras o no colecciona camas, colecciona objetos pequeños que son como miniaturas que están muy como cargadas de sentido, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los souvenirs, la gente cuando va de viaje, o sea, ¿qué se compra? Se compra postales, se compra tacitas, son cosas pequeñas en general, que están como sobresaturadas de sentido, que están como conteniendo la experiencia de ese viaje, por ejemplo. Entonces, ese mundo, como es pequeño, permite la ensoñación, ¿entendés? Entonces vos tenés un soldadito de plomo así chiquitito y podés, estando en la etapa de la niñez, y si tenés suerte también conservás algo de eso cuando sos grande también, podés dejar ir la imaginación. Entonces, esas miniaturas en objetos también, digo yo, se parecen a los poemas, porque los poemas también son pequeños. Entonces, el poema tiene eso también, es una miniatura de lenguaje que es como tiene una onda expansiva, y que muchas veces dice más un poema que una novela de 300 páginas. Dice María Negroni, he aquí su secreto más arduo, el priorizar lo que falta. Y esto me parece interesante porque lo conecta con el deseo y, como dice, consigue alcanzar el deseo y así se extiende como la escritura. Un placer ansioso siempre dispuesto a multiplicar la serie. Esta idea de apertura me gusta también de la colección. Si pensamos en la falta, pensamos en el deseo, pensamos en nosotros de alguna forma. Mira, se me viene esta imagen a la cabeza. Octavio Paz decía
que los poetas son como Sísifo. Sísifo es este que va cargando la roca, ¿no? Que está castigado, ese es su castigo. Llega, deposita la roca y la roca ¡fum!, se le va para abajo. Y él decía, bueno, eso se podría ver como una derrota, pero en realidad es un don, dice Octavio Paz, porque si Sísifo pudiera dejar la piedra arriba, o los poetas terminar y decir, ya está, con esto cumplí, el deseo moriría. Es decir, el deseo renace porque la roca cae, ¿no? Es decir, que nunca se puede dar por cumplida, digamos, el deseo de decir, porque siempre falta algo. ¿Y no hay en la colección también una homología con el lenguaje? Claro. ¿No son un conjunto de significantes que en esas relaciones que se establecen siempre son infinitas? Sí, claro. No se puede cerrar. Nunca. Entonces el deseo se relanza y, bueno, es como una especie de raro equilibrio entre poseer y no poseer, ¿no? Creo que hay un verso en el archivo Dickinson que dice, se llama Riqueza, el poema, y dice, poseer es imposible, ese es el premio. Ese justamente es lo que no se puede alcanzar, porque entonces vuelve otra vez, si no nos moriríamos. Y dijiste que los libros son la música de un saber que se ignora. Vuelvo a la cita que hiciste vos antes, Gastón. Escribí poemas que son prosas, ensayos que no creen en nada, biografías apócrifas y hasta 12 engendros de novelas que proliferan hacia adentro como una fuga musical. Piensa en esta relación con la música, una vez más, que para vos la música es superior a la poesía porque no hay referente, Sí. ¿no? Porque trabaja en relación al silencio, otra vez hablando del silencio. Sí. La música es un libro de poesía sin palabras, ¿no? Y quiero citar a Sergio Cueto con este libro La música de la representación, porque también ahí hay una relación con escritores universales donde hacen referencia a la música y está desarrollado como si fuera una composición musical. Sí. Y dice, leer un poema es como escuchar música. Claro. ¿Qué relación haces entre la poesía y la música en ese sentido? La música de todas las artes, me parece, que es la que está más cerca del silencio, que es la ambición máxima de todo artista. Y yo creo que la literatura también tiene ese deseo, es lo que la impulsa, que es acercarse al silencio, que el silencio no es un vacío. Eso es muy interesante, porque la gente cree que el silencio está vacío. No, es como la página en blanco, que está lleno, pero está lleno de otra cosa, que no es la noticia, no es la anécdota, no es la cosa cotidiana. El silencio es, para alguien que medita, por ejemplo, podría ser como una experiencia similar a la meditación, donde hay como una especie de blanqueo de la mente, ¿no? Pero donde hay muchas cosas que no sé nombrar, no puedo decir qué son porque no tengo palabras para nombrar. La ambición mayor de cualquier poema sería acercarse, y a veces yo tengo como ideas así un poco locas, que me encantaría, por ejemplo, escribir un libro sin palabras, pero no se puede, pero es como una ambición, como un gran deseo. Es decir, que estuviera todo dicho sin pasar por el peaje de las palabras, que es lo único que tenemos. ¿Fueron esos los festejos de la juventud? ¿Enfrentamientos ciegos con nosotros mismos? ¿Abstinencias del corazón para saber qué éramos? Nadie supo que nos matarían a todos, con o sin habeas corpus. ¿Qué práctica no tuvimos para lo nada útil, aunque sí para estalladamente abrir grandes ideas? Que nos encolumnábamos con brazaletes y grandes banderas negras en dirección a la derrota. Que les teníamos miedo a las palabras, las dudas, las ambas. Mirado desde hoy, que es el después en su siempre, el significado de una cosa hube. No siempre esto es
esto. Quiero decir, me reeduqué, me volví tolerante, aprendí a tener acuerdos parciales con todas las opiniones. Un verdadero progreso, una auténtica felicidad libre de euforias. Tengo que hablar con torcidas palabras, escribir porque sí en el invierno del frío, hasta dar con proposiciones ciertas. Los todos cayeron, por ejemplo. No tendrán futuro ni con las vueltas que el mundo dé en dar. Nada los volverá existibles, ni soplará sus notas a tiempo. Ninguna astilla de oscuridad. Menos que menos se aclarará el momento de su miedo. Nunca más podrán curarse de aquel sueño, ni cuando quede atrás el extensor de todo. Y bien, la total travesía es urgente sin prisas. Salud, niñita. También está esta idea de cómo distribuir los espacios. Hablábamos en la escritura del corazón del daño, ¿no? El uso de los espacios. Nada responde a nada cuando todo habla, ¿no? También pensando como en esa idea. La poesía, decís, lo entenderé después, no tiene interés en temas ni personajes, no cuenta historias, no inventa mundos. En el ruido de hoy da a escuchar un silencio, ¿no? La poesía reemplaza lo que no hay. Esto que hablábamos recién. Sí. Y también pienso si el silencio es la defensa del texto, ¿no? Como su salvaguarda. La manera también de callar y también de enseñar a preguntarse y a perderse, que es un poco lo que siento que pasó con el corazón del daño. Podríamos agregar acá la soledad, porque para poder escribir es necesario silenciar, ¿no? Hay que cerrarse. Un poco la idea del ermitaño o la ermitaña. Hay demasiado ruido en la vida cotidiana, demasiado. Entonces es muy difícil poder estar en contacto con esas otras áreas de las que hablábamos al principio. Entonces para eso hay que aislarse, ¿no? De silencio, que no entren como los ruidos de la afuera, porque los ruidos de la afuera igual los tenemos incorporados. Y creo que lo de María Zambrano, que es una extraordinaria escritora, ronda, ¿no? Alrededor de eso, así como esa cita que a mí me encanta, que la puse ahí de Edmond Javés, ¿no? Cuando le preguntan cuántas páginas tiene su libro y él dice 86 superficies de soledad, ¿no? De soledad. Y no sé qué dice en esa página, lo sabe el libro, que es así. En realidad yo tampoco sé qué hay ahí. Más o menos tengo una idea, pero qué hay de verdad no sé. Entonces, hay algo, esa especie de equilibrio entre la soledad y el silencio, y ahí algo puede surgir. Y si surge es un milagro y hay que agradecerlo, ¿no? Cuando puede la misma persona que escribe, ¿no? Tocar esas zonas medio inalcanzables, porque no están en la superficie, estas emociones, estas carencias, todo eso es como doloroso, está medio adentro, medio cubierto por capas y capas también. Entonces hay que ir como a buscarlo eso. En los libros tuyos también, aunque sean novela, ensayo, hay mucha reflexión. Sí. Traigo alguna, la poesía. La poesía es la continuación de la infancia por otros medios. La poesía, lo entenderé después, no tiene interés en temas ni personajes, no cuenta historias, no inventa mundos. Algunas, ¿no? En Pequeño Mundo Ilustrado, haré un verso de la pura nada. Tal ha sido desde siempre la ambición del poema. Hablar de nada, ser la acústica, el alma para oír, tal vez, eso que nos llama en el llamado sin palabra. Siempre está la reflexión, siempre convidás al lector a que aunque esté en un relato
de novela. Hay espacio también para el ensayo, para traer citas y compartirlas con el lector. Es una invitación también. Claro. Esto tiene que ver con los géneros literarios, que es un concepto con el que no me llevo bien, porque en realidad no creo en la existencia de los géneros. Para mí no hay más que escritura o no escritura, en cualquiera de los géneros. Está establecido así, ¿no? Culturalmente, que, vamos a decir, la poesía tiene que ver con la emoción. La ficción tiene que ver con la imaginación. El ensayo tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Entonces son como Compartimentos estancos, separados, donde nada se mezcla con nada. Y yo desde muy al principio siempre dije, me acuerdo que se lo dije una vez en un programa a Osvaldo Quiroga, y él me dice, perdón, lo voy a anotar, me dijo, y yo me quedé pensando, yo le dije, la emoción, hablábamos de la emoción y la inteligencia, ¿no? Y el pensamiento. Y yo le dije a él que el pensamiento es también una emoción de la mente, pero una emoción al fin, ¿no? No es que no tiene nada que ver. El pensamiento es cuando uno tiene una idea, cuando alguien escucha a alguien con una idea interesante, es emocionante también, ¿no? Uno dice, ¡ah, qué bien! Entonces, para mí no existe esa división. La emoción del poema es una emoción que piensa, o sea, está pensando la emoción. Y el pensamiento también se deja emocionar por la lengua. Esto que vos decías, que el lenguaje se emociona también. Los grandes ensayistas, ¿cómo diferencia uno la emoción de la idea? ¿No? Entonces, eso no es muy difícil de hacer, porque en realidad las grandes obras, grandes libros, me parece a mí, logran como que eso se junte, ¿no? Que se separe. Podés leer un gran ensayista, a mí me gusta mucho el ensayo, leerlo, y podés leer un gran poeta, y también hay un montón de ideas en la poesía, siempre, todo el tiempo. Y también en la buena prosa, también en la buena novela hay ideas. O sea, cuando no hay ideas, eso es aburridísimo. Mirá cómo lo decís. A ver. En el arte del error. Los malos entendidos más viejos en el arte es el que se empeña en clasificar obras, categorías, géneros, escuelas. Allí donde en sentido estricto no hay más que autores y artistas. Aventuras espirituales, asaltos y expediciones que se dirigen, cuando vale la pena, a un núcleo imperioso y siempre elusivo. Un poco más adelante, así la escritura busca siempre rebelarse contra el automatismo y las petrificaciones del discurso, que cancelan el derecho a la duda, limitando a las criaturas el acceso de su propia inadecuación. Es muy... Sí, y ahí volvemos a la desobediencia. ¿Y cuál es un poquito, qué función le cabe, si alguna, a la literatura, ¿no? Y es justamente defender, no solamente, como decíamos en la cita antes, el silencio en el que se está, o la soledad en la que se está, sino también defender la posibilidad del disenso. Es muy importante eso. La gente confunde, por ejemplo, cómo entra la política en la literatura. Y muchas veces se cree que es político un texto que está explícitamente vinculado con una situación puntual de la historia, de la situación contemporánea. Y no necesariamente es así. La literatura es política por definición, porque está todo el tiempo cuestionando ese sentido petrificado y calcificado que muchas veces incluso aparece en los discursos que supuestamente son políticamente correctos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ahora se ve muchísimo en los últimos años, ¿no? Toda esta tendencia a defender ciertas ideas o políticas identitarias, por ejemplo, que están bien en cuanto a su
si querés, a su nacimiento, el objetivo que defienden, pero que muchas veces después se transforman en obligación, en sentidos que se calcifican y que deben ser así. Y el que no piensa de esa manera está cancelado, por ejemplo, ¿no? Eso es peligrosísimo, venga de donde venga. Siempre cito a Rosa Luxemburgo que decía, la libertad siempre tiene que ser para el que piensa diferente de uno. Pero ese lugar no es estático. Exacto. Eso se mueve. Entonces, a veces el que dice cómo hay que pensar o que establece las reglas de lo que está bien, eso va cambiando el lugar. Puede ser que de repente lo diga alguien que tiene razón en sus inicios, pero cuando eso se impone a los demás, se vuelve peligroso. Entonces, la literatura siempre se corre de ese lugar, siempre está como en un lugar disidente, por naturaleza. Y eso es una función política evidente. Me quedo pensando en la idea de los géneros Sí. y que por eso al comienzo decía de tu obra como una idea de continua espiralada, ¿no? Ajá. Que va transitando por la poesía, por el ensayo, por la novela. Sí. Y hay dos partidas que quiero tomar, y una es de tu casa, otra de Nueva York, ¿no? El detonante es Trelew, vos lo contás en El corazón del daño. Sí. Sí. Algo habrán hecho, dicen mis padres. Uh-huh. Me ponen candado el teléfono, me confinan al cuarto de servicio. Estarás contenta, dice mi madre, lograste lo que querías, arruinarme la vida. Uh-huh. ¿No? Ahí también como ese contrapunto. Y escribís, no se puede dormir sobre un volcán, di un portazo y fundé la libertad en esa tragedia. Parece en este viaje a Nueva York. Uh-huh. Ahí descubrís también otro mundo que tiene que ver con la ciudad que fotografió Jim Jarmusch, ¿no? Uh-huh. En la década del 80, y decís, la caminaba como una enloquecida. Y Ciudad Gótica fue el intento de registrar algunos de esos momentos. Me gustaría como ahondar ahí, porque también está como ese registro de los rostros que transitan esa ciudad, ¿no? Que te abrió, vos decís, la imaginación como un bisturí. En la época en que yo llegué era como una especie de caos que se decía, ¿dónde vine? ¿No? Y la sensación de estar un poco como en la Roma del siglo I, ¿no? Que estaba todo ahí, todo. Estaba el tercer mundo adentro de la ciudad, también con la pobreza, la miseria, las ratas, los hombres. Era como una cosa, pero deslumbrante a la vez. Porque y el cine, ¿no? El cine, además el arte, y toda la sensación que tenía era que la sociedad iba más rápido que el arte, cosa que nunca tuve en Buenos Aires. Siempre a veces me pasa que puedo ver algo maravilloso, no sé, el Teatro Colón, y salgo y digo, pero la sociedad está atrás, viene caminando atrás del arte. Eso no me pasaba en Nueva York. Y además descubrí ahí el anonimato, la ventaja del anonimato, de que uno es nadie, que es donde como uno debe ser, como uno es en realidad, pero que en un medio más pequeño, como puede ser se pierde a veces, ¿no? La idea de que uno no es nadie, que es como el Capitán Nemo. Así. Nadie. Tu favorito. Mi favorito. Entonces, ese es mi sueño dorado, ¿no? Ese Nautilus, que además el Nautilus es un bicho del mar que secreta la casa. No es casual que el barco del Capitán Nemo se llame Nautilus, ¿no? Es como que él también se acoraza. Fíjate lo que hace, se abandona la civilización, se mete en su submarino, que se mete como en el útero materno gigante que es el mar, y se lleva cosas de la civilización que le gustan. Entonces se lleva el órgano, se lleva la biblioteca, o sea, tiene todo lo que necesita. La música, los libros, ¿no? Era como si estuviera en un Nautilus en Nueva York, porque me movía sola, no tenía como pares ni... ¿Entendés? Estaba como conmigo misma, mirando, deslumbrándome a cada vuelta de la esquina donde me caía, los abismos, porque en ese momento era como doblabas una esquina y te caías realmente en una cosa que no sabías bien dónde estabas, peligrosa, en fin.
Sí, Nueva York fue una especie de deslumbramiento. En el corazón del daño decís, escribo para no morir, ¿no? Escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida, dice Clarice Lispector. Sí. Y te pregunto vos, con esta idea como para cerrar, ¿desde qué lugar escribís? Yo creo que uno escribe por muchas razones, ¿no? Uno escribe para encontrar una forma, para dar una forma al caos de la existencia. Porque la forma, como decía Pavese, calma las obsesiones, aunque sea por un rato. Entonces uno escribe para eso, uno escribe también para aprender a leerse mejor a una misma, a leerse como persona. Es un enorme viaje la escritura. Es como la vida, que uno estaría justificada en todo este deseo y este trabajo enorme también, que es la escritura, si puede conocerse un poco más, si puede abrirse más a la experiencia del mundo, si puede ampliar sería como poder ver lo que no se puede ver, que yo lo haría así, horizontal y también vertical, ¿no? Como una cosa así como de, casi yo diría, para recibir una gracia, ¿no? Creo que lo podemos dejar ahí. Gracias por esta piedrita que tiraste y que nos dejaste todas estas ondas para pensar y reflexionar. Un placer enorme, María. No, gracias a ustedes, un placer escucharlos y conversar. Gracias. María Negroni pasó por Apalabradas.